Hola amigos, antes de empezar no olviden de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores. Denle mucho amor al video dándole like y compártanlo si su buen corazón así lo permite. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me gusta mucho y es la coyuntura política. Y es que la semana pasada Luisito Comunica fue cancelado o se buscó cancelar a Luisito Comunica debido a que él junto con otros influencers llegaron a El Salvador para visitar el centro de confinamiento del terrorismo que se inauguró en enero del 2023. El CECOT es esta mega prisión que fue inaugurado por el gobierno de Bukele para confinar a los sentenciados por ser líderes de bandas criminales o ser parte de estas organizaciones criminales como los Maras Salvatruchas o el M18, entre otras estructuras criminales del mismo rango. Uno de los motivos por los que se ha criticado a Luisito es porque no ha hecho una, valga la redundancia, crítica directa a la política de seguridad que ha implementado Bukele. Yo he visto su video y efectivamente no ha hecho una crítica respecto al régimen penitenciario que viven los prisioneros en el CECOT. Lo que sí ha dicho y ha dejado en claro, y creo que es evidente con sus comentarios y al ver su video, y es que las condiciones en las que viven los presos del CECOT son condiciones bastante duras. Sin embargo, Luisito sí ha justificado esta situación debido a que son criminales que están sentenciados por delitos muy graves, ¿no? Como asesinatos, violación, tortura, entre otros. Y son varias las críticas que se le han hecho a Luisito Comunica, pero creo que el tweet de este chico que se llama El Mouse resume bien varias de esas críticas. El chico publica un tweet en el que sube un video que dura aproximadamente 1 minuto 20 y en este video corta extractos del video de Luisito Comunica en los que él, el Mouse, considera que Luisito abiertamente deshumaniza a los presos. Y les voy a poner solamente un extracto, pero antes vamos a leer lo que nos comenta el tuitero. Y es que dice que Luisito se refiere a los presos como seres, que refuerza la idea de que se merecen los tratos que viven ahí, que naturaliza que pierdan derechos como las visitas y que además da por hecho que están presos porque cometieron crímenes y que todos tienen sentencia. Literalmente hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Y efectivamente, amigos, yo no me había dado cuenta que Luisito se refería a los presos como seres hasta que vi el tweet de este chico, El Mouse. Y sí, no es una palabra común para referirse a las personas, pero tampoco me parece algo gravísimo, pero parece que al tuitero sí. El Mouse también nos comenta que las declaraciones de Luisito son falsas porque está documentado que hay cientos de detenciones arbitrarias y que no existe el debido proceso. Y justamente esta es una de las críticas que se le ha hecho al gobierno de Bukele, debido a que están en un estado de excepción que se ha ido extendiendo y que recientemente han vuelto a extender de hecho, y que por eso las detenciones son mucho más rápidas, igual que las sentencias y en general, ¿no? Todos los procesos que se le llevan a estas personas son más rápidos. Y respecto al debido proceso, amigos, personalmente, y acá me van a decir que soy una fascista, que soy una antidemócrata, que soy una dictadora, bueno, aunque yo no, pues no, ni dictadora en el corazón de mi perrita soy, pero bueno, digamos, ¿no? Que soy una fascista, básicamente. Y es que personalmente respecto al debido proceso yo tengo mis dudas, no para todos los casos, pero sí para situaciones concretas, como por ejemplo cuando encuentran a la persona en delito flagrante o cuando hay pruebas muy contundentes que involucran a una persona con un crimen grave, no sé, como violación, asesinato, entre otros. ¿Y por qué digo esto? Porque el debido proceso muchas veces, y está ampliamente documentado en mi país, Perú, que el debido proceso muchas veces se presta para que criminales, delincuentes sean liberados. ¿Por qué? Justamente porque se les respeta el debido proceso, porque se les tiene que respetar sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Y les voy a dar 2 ejemplos muy sonados acá en mi país. Por ejemplo, tenemos el caso de los cómplices del maldito Cris.
El maldito Chris fue un delincuente que asesinó a un sereno. Huyó en ese momento. Posteriormente fue abatido por la policía de mi país y sus cómplices fueron atrapados. ¿Pero qué sucedió con sus cómplices? Que fueron liberados. ¿Por qué? Porque parece que la policía se habría excedido unas horas en ponerlos a cargo del Ministerio Público. Y fueron liberados a pesar de que dieron positivo a las pruebas de plomo, bario y antimonio, que son compatibles a residuos de disparos por arma de fuego. Entonces estas personas tenían esta evidencia contundente de que habían disparado armas de fuego, y a pesar de esto fueron liberadas porque no fueron puestas en manos del Ministerio Público en el momento adecuado. ¿Y por qué se las liberó? Porque se les tenía que respetar sus debidos procesos, porque se les tenía que respetar sus derechos humanos. Tenemos otro caso, el de Sol Sirret. Esta chica murió luego de una discusión con una chica que se llama Andrea y un chico que se llama Kevin. Sol Sirret cayó de un cuarto piso, si no me equivoco, y evidentemente falleció. Posteriormente, el cráneo y las extremidades de la mujer fueron encontradas en la casa de Andrea. A pesar de esto, a pesar de que el cuerpo estaba en la casa de esta chica, lo que sucedió fue que tanto Andrea como Kevin, que son los indicados y ahora, si no me equivoco, ya están sentenciados por haber sido los asesinos de esta mujer, fueron liberados. ¿Por qué? Porque ya tenían un exceso de carcelería. Y es que estaban purgando prisión preventiva, es decir, aún no tenían una sentencia, estaban purgando prisión preventiva mientras duraba todo el proceso desde el 2016. Y hasta el 2022 aún no habían sido sentenciados. Entonces ya se les había cumplido la fecha límite de su prisión preventiva y los dejaron libres. ¿Por qué? Una vez más, porque se tiene que respetar el debido proceso y se les tiene que respetar sus derechos humanos y derechos fundamentales. Este es otro caso en el que justamente el respeto al debido proceso vulnera la justicia para la víctima. Y acá también hay un tema aparte, y es que por lo menos en mi país la justicia es una desgracia. El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia son lentísimos, ineficientes. Hay personas que llevan procesos judiciales por años, sin recibir una condena. Y ese también es un punto a tomar en cuenta, porque probablemente si el Ministerio Público y el Poder Judicial serían eficientes, podrían llevar los casos en un tiempo adecuado de un par de años y ya no se necesitaría acudir al debido proceso, porque este siempre se respetaría. Así que debido proceso sí, pero hay casos en los que la flagrancia, la evidencia contundente no debería dar pie al bendito debido proceso, porque el debido proceso también implica que a pesar de la evidencia que vincula a la persona con crímenes tan graves, lleve un juicio, o sea, primero una investigación larguísima, luego que se haga control de acusación, luego que se haga el juicio, y todo esto lleva años para un caso en el que la evidencia es más que contundente. Entonces, como les digo, debido proceso sí, pero hay casos y casos. Ahora, el Mouse también comenta que el video de Luisito Comunica es una pieza de propaganda punitivista muy peligrosa, llena de mentiras e idealizaciones del sistema de Bukele, que tiene por objetivo mejorar la percepción del presidente salvadoreño apenas una semana después de su, entre comillas, para mí, ilegal reelección. Y amigos, yo no sé si realmente es una pieza de propaganda, si el video de Luisito busca mejorar la percepción del presidente salvadoreño. Lo que es cierto es que Bukele no necesita una pieza de propaganda ni un video de un youtuber que busque mejorar la percepción del presidente, por lo menos no ante sus ciudadanos salvadoreños. ¿Por qué? Porque no solo su aprobación es del 90%, sino esta cifra se condice con la elección o la reelección que ha logrado hace poco, y es que ha logrado hacerse de la presidencia nuevamente con el 87% de los votos. Así que actualmente Bukele no necesita una pieza de propaganda ni necesita que le mejoren la percepción para tener una alta aprobación ante los salvadoreños, porque sin ningún video de ningún youtuber ya tiene esa aprobación. Y estos chicos que son progresistas, que son moralmente superiores, que hablan tanto de democracia,
no se dan cuenta que los salvadoreños han hablado y que han dicho que aprueban a su presidente con o sin una pieza de propaganda publicada por un youtuber. Así que así sea ese el objetivo del video de Luisito, que yo no lo sé, Bukele realmente no necesita una pieza de propaganda ni un video que busque mejorar la percepción del presidente, porque ya tiene una muy buena percepción por parte de los ciudadanos salvadoreños. Y así la progresía del mundo y así las ONGs defensoras de derechos humanos critiquen la política dura de Bukele con respecto a los presos, la realidad es que los salvadoreños con su voto han dicho que están de acuerdo y que quieren más de esa política que Bukele ha implementado a lo largo de estos años. Y hay algo más por lo que se critica a Luisito Comunica. Por ejemplo, tenemos a esta tuitera que dice que Luisito lo que buscó fue justificar las acciones del dictador salvadoreño. No contó que hay más de 5.000 casos documentados de, entre comillas, errores, que las denuncias falsas aumentaron y que el estado de excepción ya es permanente, lo cual viola las garantías de cualquier persona. Es cierto, primero, hay que tener en cuenta que esos 5.000 casos documentados es una data oficial, es decir, es una data que el mismo gobierno ha dado. Y que estos 5.000 casos de personas que siendo inocentes han purgado prisión, han sido liberadas. Actualmente ya no están en prisión, están en sus casas. Entonces, pese a todo, hay algún procedimiento que las personas siguen y que al final del día determinan si estas personas son o no culpables. Por algo 5.000 personas han sido liberadas. Esta cifra la dio el ministro de Seguridad, que aseguró que casi 5.000 personas habían sido liberadas. Y es verdad que el régimen de excepción hasta el momento ha sido extendido. De hecho, como les comenté al inicio, se extendió una vez más. Pero también es cierto que los salvadoreños, sabiendo que esa iba a ser la política que Bukele iba a implementar, ha decidido elegirlo o reelegirlo nuevamente con el 87% de los votos. Entonces, si los salvadoreños en este momento están dispuestos a aceptar por un tiempo más este régimen de excepción, ¿quiénes son estos moralmente superiores para criticar lo que los salvadoreños han decidido? Además, esta situación en la que personas inocentes purgan purgan prisión, no se da solo en El Salvador. En mi país, por ejemplo, en el 2020 se registró una cifra de más de 34.000 personas que estaban purgando prisión sin tener una condena. Esto equivale a aproximadamente el 36% de la población penitenciaria. Evidentemente, de estas más de 34.000 personas, no todas van a tener una condena o una sentencia condenatoria. Va a haber un porcentaje que va a tener una sentencia absolutoria y a pesar de esto estas personas que son declaradas inocentes ya han estado por un tiempo en prisión. Es decir, son inocentes que han purgado prisión. Y esto no solo se da en el Perú. De hecho, encontré un estudio de las Naciones Unidas que nos da el porcentaje de personas privadas de libertad sin sentencia por región. Y tenemos que para el 2019 en África y Asia el porcentaje de personas que estaban purgando prisión sin tener una sentencia es de aproximadamente 34%, en América es aproximadamente del 29% y en Oceanía un aproximado del 33%. Por otro lado, también tengo un dato, pero este sí es un dato que ya es de muchos años atrás, porque es del 2013, pero es para tener una idea de que esto no solo sucede en países de Latinoamérica o Centroamérica. Tenemos, por ejemplo, esta data del 2013, que nos dice que en Canadá, para ese año, habían más de 14.000 personas que cumplían prisión sin tener una sentencia. En Estados Unidos, más de 480.000 y en México, más de 98.000. Una vez más, de esta población, obviamente va a haber un porcentaje que al final de su juicio va a ser declarada inocente, pero a pesar de esto ya purgaron prisión, es decir, son inocentes que han purgado prisión. Entonces no solo en El Salvador se da esta situación, lo que sí es que la cifra es bastante elevada, pero también hay que tener en cuenta que
finalmente fueron liberados, después de aproximadamente un año de haber purgado prisión. Ahora amigos, hay algo que es objetivo y es que esta política de seguridad implementada por Bukele ha dado resultados y son resultados positivos. De hecho, con cifras contrastadas por la ONU, que solo ha podido contrastar hasta el 2022, a partir del 2023 las cifras no se han abierto, pero hasta el 2022 incluso la ONU ha certificado que la tasa de homicidios en El Salvador bajó a 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra bastante baja para El Salvador. Y ya para el 2024, de acuerdo, esto sí, a cifras oficiales, se ha registrado una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estos niveles son comparables con Canadá y El Salvador. De acuerdo a estos datos, eso sí hay que tener en cuenta que son oficiales, ha pasado de en algún momento ser el país más peligroso del mundo en el 2015. De hecho, se declaró a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo, a ser un país súper seguro, incluso con 7.8 homicidios por 100.000 habitantes. Y si la cifra de 2.4 homicidios por 100.000 habitantes ya lo ponen a El Salvador a un nivel de un país como Canadá. Y sean o no sean exageradas estas cifras, lo cierto es que la percepción de los salvadoreños corroboran esta data. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen que se sienten más seguros y además por algo le han dado el 87% de votos a Bukele. Por otro lado, el talón de Aquiles es cierto que para Bukele es la economía. No ha logrado trabajar muy bien en ese ámbito y en realidad ese creo que sería su mayor reto para este nuevo periodo que va a gobernar. Y esperemos que así sea, esperemos que sepa cómo levantar la economía del Salvador. Pero lo que sí es cierto es que, por lo menos vi que en la BBC reportaban que el turismo ha comenzado a tener un alza en El Salvador, lo cual creo que es positivo, porque comentan que en el aeropuerto internacional de la capital, el año pasado, es decir, en el 2023, este aeropuerto atendió a unos 4.5 millones de pasajeros, lo que supone un 32% más que en el 2022, algo que, amigos, realmente es bastante positivo. También hay que tener en cuenta que Bukele no es que decidió implementar esta política dura contra estos delincuentes de la noche a la mañana. De hecho, Bukele en un inicio buscó tener una especie de pacto con estas estructuras criminales para buscar reducir la tasa de homicidios a cambio de ciertos beneficios para los líderes de estas bandas. Sin embargo, a pesar de esto, entre el 25 y 27 de marzo, si no me equivoco, del 2022, se registró un pico de 87 homicidios. Debido a esto, y a pesar de que habían llegado a una especie de acuerdo, Bukele es que decidió... ¡Ay, Guimo, me has asustado! ¡Es mi gato! Ya se arreglaron los problemas técnicos. Bueno, entonces, continuando, debido a este pico de homicidios que dejó una cifra de 87 muertos tan solo en 3 días, es que Bukele decidió implementar esta política de seguridad en la que ya construye esta mega prisión que tiene un régimen tan duro. Pero hay que tener en cuenta que no todos los que están presos están en el CECOT. Para septiembre del 2023, un periodista de mi país, de un canal que se llama Latina, fue para El Salvador y en su reportaje él nos comenta que en el CECOT aproximadamente para ese momento habían 12.000 presos. El módulo que recorrimos de la recién inaugurada cárcel CECOT tiene 1.430 reclusos. Toda la prisión alberga hoy a 12.000. Bajo el régimen del estado de excepción impuesto por Bukele, la población carcelaria se multiplicó por 4 en todo el país. Es decir, no todos los detenidos, porque se calcula que son más o menos 75.000 detenidos. Entonces, no todos los detenidos están en el CECOT purgando una condena o purgando una prisión con un régimen tan duro. Hay que tener en cuenta también eso. Ahora, por otro lado, hay personas que critican a
al gobierno de Bukele, pero que no hablan de cárceles o de prisiones como por ejemplo Mariona. Esta es una cárcel que ha sido básicamente transformada y alberga a aproximadamente 2.000 reos que tienen sentencias que son consideradas menos gravosas. Debido a esto, son presos que también se dice, de acuerdo a como lo comenta el gobierno de El Salvador, que han ganado la confianza, imagino que de la policía o de las autoridades salvadoreñas, y debido a esto tienen la oportunidad de rehabilitarse. ¿Cómo? Aprendiendo distintos oficios, ¿no? Panadería, serigrafía, diseño gráfico, confeccionan los uniformes, por ejemplo, de los mismos presos y de funcionarios públicos, hacen carpintería, pintura, y hay algunos que tienen un talento de verdad increíble. Y además de esto, hay ciertos momentos en los que estos presos salen a las calles a limpiarlas y también a las playas, lo mismo, a limpiarlas. Y no se les paga con dinero, pero sí por cada día de labor que desempeñan se les reduce 2 días de condena. Entonces me parece raro que estos defensores de los derechos humanos que hablan tanto de rehabilitar a los delincuentes no comenten respecto a esta política que tiene el gobierno de Bukele, en el que busca rehabilitar a ciertos presos. Y eso también hay que tener en cuenta, amigos. La mayoría de personas que purgan condena lamentablemente no se rehabilitan, y esa es una realidad. La mayoría sale igual o incluso peor. Y me parece bien que sea una cifra acotada la cantidad de presos que tienen la oportunidad de rehabilitarse, porque sí creo que tienen que ser muy bien estudiados los casos para darles esa oportunidad. Y algo más que me llama la atención de lo que no comentaban anteriormente los defensores de los derechos humanos y las ONGs y los progres, y es que Mariona, como les comenté, es una prisión que ha sido transformada, y es que antes de esto era un lugar en el que casi se vivía en condiciones infrahumanas. Sin embargo, en esos momentos, o en ese momento, los defensores de los derechos humanos no decían nada respecto a las condiciones carcelarias que tenían los presos ahí, que a pesar de vivir en condiciones infrahumanas, hacían casi lo que se les daba la gana. Y probablemente por eso es que los ONGeros, progres, defensores de derechos humanos, es que no hablaban nada, porque sí, estaban incómodos, pero hacían lo que se les daba la gana. Aquí no hubo pavo ni bebidas especiales. Bueno, esto es ahorita la bebida que te... En la celda, los condenados recibieron la porción exacta que les correspondía. Cada bocado les recordaba la última cena que pudieron compartir con sus familias. Es un saludo de parte de la 18. ¿No? La 18. Órale. La 18 en grande. Quienes tampoco salieron de su lugar de encierro fueron los del sector de pandilleros, aunque en Bartolinas diferentes, los integrantes del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. Entonces, regresando a lo que decía, se puede entender que las personas critiquen estas condiciones duras en las que viven estos presos, porque puede ser que haya uno que otro inocente. Sin embargo, una vez más, hay que tener en cuenta que 5.000 personas han sido liberadas porque han pasado un proceso que ha determinado que son personas inocentes. Estas personas ya están en sus casas, son libres, entonces de alguna u otra manera sí hay procesos que se siguen y se liberan a las personas que son inocentes. También hay que tener en cuenta que no todos los presos están en el SECOT. Como les dije hace un momento, para septiembre de 2023 la cifra que registraba este reportero de Latina era de aproximadamente 12.000. Y sí es claro que la mayoría de los que están presos ahí en este centro penitenciario es porque merecen estar ahí. Por algo es que las cifras de homicidios en El Salvador han disminuido tanto. Actualmente las cifras han bajado, las cifras han bajado aproximadamente un 70%. Ya les comenté, de acuerdo a cifras oficiales, 2.4 por 100.000 habitantes, lo cual equipararía a El Salvador con un país como Canadá. Es algo realmente de destacar, por más que sea una política dura. Ahora, hay algo que las personas, una vez más los progres, defensores de derechos humanos, estas personas políticamente correctas, moralmente superiores, buscan justificar
o no sé si justificar o defender a estos delincuentes. Si es que dicen o nos dicen a los que los criticamos que nosotros no deberíamos hablar porque nunca hemos vivido en las condiciones de estas personas, no sabemos cómo han vivido estas personas, no sabemos qué es lo que los ha llevado a cometer estos crímenes atroces. Y sí, probablemente los que criticamos a estos delincuentes nunca hayamos vivido, y espero nunca vayamos a vivir las condiciones en las que estas personas han tenido que convivir o vivir, y que las ha orillado a cometer estos actos criminales. Justificación que me parece un poco jalada de los pelos, pero bueno, eso es lo que dicen los progres. Sin embargo, amigos, hay muchísimas personas que viven en condiciones muy difíciles y que a pesar de eso deciden, por ejemplo, salir a trabajar vendiendo cosas, hacer delivery en moto, y vender cosas en la calle es una condición laboral muy difícil, y estas personas optan por hacer eso antes que asesinar a alguien, antes que violar a alguien, antes que torturar a alguien, antes que pertenecer a un grupo criminal. Entonces, por muchas circunstancias difíciles que se viva, nada justifica que decidas cometer un crimen atroz. Y si decidiste cometer ese crimen atroz, bueno, ahí está la cárcel de Bukele, ¿no? Y sí, como les digo, son condiciones difíciles, no tienen visitas de ningún tipo. Si se van a reunir con sus abogados, lo hacen a través de una cámara, no salen del centro penitenciario. Si salen un ratito al costado de la reja es básicamente para hacer estiramientos, ni para comer salen, tienen un inodoro que ni siquiera es cerrado. Entonces sí es un régimen bastante duro. Y bueno, a mí por lo menos hasta cierto punto me da pena, pero más pena me da las personas que han sufrido a causa de estas otras personas, ¿no? Y sí, qué pena sus derechos humanos, pero más me preocupan los derechos humanos de las víctimas. Y finalmente, amigos, es muy fácil agarrar una computadora, conectarte a internet, meterte en una red social y criticar a un gobierno pretendiendo dar lecciones de moralidad y creyéndote superior, sin tener en cuenta que es el pueblo salvadoreño el que ha elegido cómo quieren vivir y qué es lo mejor para ellos. Porque después de años en los que no se les han respetado a ellos que son inocentes, a ellos que han sido víctimas, sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, ahora gracias a determinado gobierno sí se está haciendo eso, es decir, sí se les está respetando su derecho al libre tránsito, su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho al trabajo, porque anteriormente con bandas criminales reprimiéndolos, no podían gozar de ninguno de esos derechos humanos. Y sí, por momentos dan pena los derechos de los presos, pero más importantes son los derechos de los inocentes y de las víctimas. Así que la progresía, las ONGs defensoras de derechos humanos, pueden llevarse muy bien y adoptar a un par o unos cuantos de maras salvatruchas o M18 a ver cómo les va. Y bueno, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Si han llegado hasta aquí, les agradezco mucho. No olviden, por favor, de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, de darle mucho amor a este video dándole like y compartirlo si su buen corazón así lo permite.